Hola hermanos, el día de hoy, 28 de junio del 2020, 13º domingo del tiempo durante el año. Semana 13, la comenzamos el día de hoy del tiempo ordinario. Bueno, qué lindo, ¿no? Vamos avanzando poco a poco. Se termina el mes de junio, este es el último domingo del mes de junio. Yo hoy tengo en el corazón una intención, no hay manera, es la de mi papá, está cumpliendo 50 años de sacerdote. Así, ¿cómo va a ser su papá? No, mi papá tiene 70 y tantos años. No me refiero al señor cardenal, al cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Fue el que me dio la primera comunión, fue el que me ordenó diácono, fue el que me ordenó sacerdote, es el que me tiene aquí donde me tiene. Y hagan de cuenta que no dejo de darle gracias al Señor por el inmenso, inmenso bien que ha hecho a la Iglesia universal, no solo a la Iglesia de mi país, no solo a esta arquidiócesis, sino realmente al mundo entero. Y como los grandes, pues sí, es criticado, cuestionado, calumniado, y él continúa haciendo el bien. Se acabó. ¿Ya por qué? Sencillamente hay que hacer lo que toca hacer y hacerlo bien. Punto. Ya lo demás hay que aprender, ¿eh? Yo tengo que aprender muchísimo. Sigue siendo mi modelo como sacerdote, sigue siendo él, y ojalá aprenda muchísimo todavía de lo que el Señor le conserve a él en vida y a mí también, evidentemente. Sin estas circunstancias hasta yo me puedo ir primero que él. Bueno, en fin, vamos adelante porque las lecturas del día de hoy se ponen buenísimas, buenísimas, buenísimas. Primera lectura. Leemos, fíjense, el segundo libro de los Reyes, capítulo cuarto, versículos del 8 al 11 y del 14 al 16. Les digo, ¿por qué se sorprende, padre? Porque fíjense que es lo que hemos leído hasta el viernes. Recuerden que hemos estado leyendo el primer libro y el segundo libro de los Reyes. Ayer leímos las lamentaciones, bueno, se pudieron haber leído las lamentaciones, aunque nosotros, como era la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, hemos hecho Génesis y Apocalipsis. Pero bueno, escuchemos el texto. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tienen hijos y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó y ella al llegar se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La gratitud es una virtud que lamentablemente no crece en cualquier patio. Así como lo escuchan, es que no crece en cualquier patio. La tsunamita, que recibe a Eliseo por ser un profeta, que lo atiende, que lo cuida, recibe una gracia. Ella no pidió nada. Ella sencillamente estaba queriendo hacerle un bien. Miren, yo doy muchas gracias al Señor por todas las tsunamitas y tsunamitos, que yo no sé cómo será, que me he encontrado en la vida. ¿Cuánta gente que sea, no piensen ustedes que tengo cualquier cantidad de apartamentos en lo alto con cama, lámpara, mesa y un vaso con agua? No, pero me refiero a tanta gente que a lo largo de la vida de un sacerdote y la vida de un misionero en general, sirve, ayuda. Yo me acuerdo de muchacho yendo a las comunidades, siendo seminarista en Semana Santa, en los fines de año, haciendo pastoral. La cantidad de gente que nos ofrecía sus propias camas a veces. No, nos tocó dormir también en bancas de iglesias, ¿no? Pero hagan de cuenta que era lo lindo, ¿ya? Encontrar personas que con generosidad entregan un vaso con agua. Yo lo digo a lo largo de toda esta pandemia. He encontrado tantos tsunamitas y tantos tsunamitos, tanta gente que, óigame, yo no he pedido nada. O sea, realmente yo no le he pedido nada a nadie. Bueno, evidentemente a la gente más cercana, cuando me dice: padre, ¿qué ocupa? Bueno, de repente ahí sí, ¿no? Pero la gente, oigan, con una generosidad, con un amor, realmente uno dice: esto no es porque soy yo, es por lo que representamos nosotros como sacerdotes y porque Eliseo lo que anda haciendo es el bien. Pues si usted hace el bien, siempre tendrá gente a su lado que le eche una mano para hacerlo mejor incluso. Claro, estas son las alegrías, pero habrán también penas en algún momento, ¿no? Segunda lectura. Seguimos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo sexto, versículos del 3 al 4 y luego del 8 al 11. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene ningún dominio sobre Él.
porque él al morir murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden que en el Evangelio, suena Evangelio, ¿no? En esta carta de San Pablo a los Romanos, muchas veces nos vamos a encontrar con ese por tanto, en consiguiente. O sea, es decir, Pablo hace definiciones, o sea, Pablo termina su meditación. Es una manera muy propia de la carta a los Romanos, porque la carta a los Romanos, aun y cuando al final tiene una serie de consejos de Pablo a la comunidad romana, Pablo no conocía Roma. Conocía Roma de oídas, por Áquila, por Priscila, por otras personas, ¿no? Pero él no había estado ahí. Y entonces, acuérdense que la carta a los romanos es una carta de presentación. Pablo le envía antes de ir a Roma, para que cuando la lean los romanos digan, no, si este cree lo que nosotros creemos. Y por eso, por lo tanto, ustedes fíjense, entonces, la unión, el bautismo, vamos, que todos los domingos lo renovamos, que todos los días lo renovamos, pero sobre todo los domingos, nos recuerda que hemos sido sumergidos, por eso baptisein, es sumergir, ya, para morir, para salir a la vida. Habla de que llevemos una vida nueva. Bueno, de eso se trata nuestra vida. Y luego, tanto que habla de la muerte, Padre, Cristo muerto, la muerte ya no tiene dominio sobre él, y en estos días tanto muerto que van sumando. Ayer en mi país fue el día, anteayer en mi país fue el día en el que más muertos se registraron producto de esta pandemia, en todo lo que va de la pandemia. Yo me quedé verdaderamente asustado y con muchísimo dolor, porque incluso algunos de los que murieron, dos, yo no eran amigos, pero al menos les conocía, sé de quién se trata, y eso automáticamente le pone a uno el alma en vilo. Pero después, leyendo esta lectura, pues hombre, somos para la vida eterna, ¿no? No somos de la muerte, somos para la vida eterna, pero para alcanzarla hay que pasar por la muerte. Entonces, cuando el Señor nos llame, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar una vida nueva, para que nos llame a esa vida eterna. Pues estamos preparados, porque si seguimos con los mismos resabios y con las mismas actitudes, de nada sirve. El Evangelio, capítulo 10 de Mateo, versículos del 37 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, claro, evidentemente la relación con el texto del segundo libro de los Reyes está en la generosidad, ¿no? Y habla de un vaso de agua fría. Yo no sé si ustedes lo notan. Algunos dicen, ¿por qué pone el fría? Ya, o sea, ¿por qué tiene que poner que es agua fría? Porque normalmente el agua fría, el agua fresca, sería la que se fue a traer al pozo. Sería la que se fue a traer, me explico, ustedes vieran que el sistema de acueductos que había en Israel en ese tiempo, una cosa de primerísimas así, había que ir hasta el pozo, había que meter la cubeta, había que meter, qué sé yo, ya, y luego había que sacarla, y esa era agua fresca. O sea, ya cuando usted ya la tenía un buen rato en la casa, ya era, como dicen en mi pueblo, era agua al tiempo, ya, pero no es fresca, no es fría, no es recién sacada, digamos, del pozo. O sea que el gesto hasta indica esto. La tsunamita hizo lo mismo con Eliseo. O sea, le proporciona un lugar fresco, un lugar digno, hasta lo pone en lo alto para que le pegue un poquito más lo fresco. No piénsenlo, o sea, hasta eso llega. Pero no podemos llegar ahí sin antes haber leído lo primero. Sí, Eliseo recibe todo este montón de gracias de parte de la familia de la tsunamita. Sí, pero primero tuvo que abandonar a padre y madre. Fíjense que estas son las traducciones, ¿no? Pero legítimamente Mateo dice, el que no odia a su padre y a su madre. ¿Cómo se puede creer, padre? ¿Cómo va a decir semejante barbaridad a usted? El que no odia a su hijo o a su hija. Uy, uy, uy. Sí, lo que pasa es que es la manera judía de hablar. Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo y tíralo lejos. Si tu mano te hace pecar, córtatelo y tíralo. Bueno, ese es el mundo judío. Los radicalismos judíos son de ese estilo. ¿Qué es lo que está queriendo decir? No, esto que estamos puesto aquí. Lo que está puesto aquí. El orden tiene que ser fundamental. Aquí no es matemática, no es que el orden de los factores no altera el producto, sí lo altera, porque si usted coloca por encima de Dios a su esposa, a su esposo, no. Mire, cuando usted pone a Dios en primer lugar, todo lo demás se ordena.
Ah, no, yo pongo por encima de Dios a mi equipo de fútbol, a mi partido político, a los demás. No, Señor. El lugar primero no lo puede ocupar nada ni nadie fuera de Dios. Cuando todo se orienta desde Dios, todo se ordena para abajo. Pero cuando usted pone es en Dios o el espejo, o en Dios el poder, o en Dios el tener, o el placer, tarde o temprano eso pasa una factura horrenda. El que salve su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, no por el coronavirus, por mí, dice el Señor Jesús, ese la salvará. Les invito a hacer una oración, es un poquitito extensa, yo sé que cuánto llevo ya de tiempo, ay madre. Bueno, pero igual, es una oración un poco linda, perdón, un poco extensa, es linda siempre, toda oración es linda, ¿no? Pero en este caso, lo que intentamos es recorrer la cruz, cargar la cruz, porque el Señor Jesús dice que el que no cargue su cruz y me siga, tampoco es digno de mí. O sea que por lo tanto, pidámosle al Señor que podamos cargar bien nuestra cruz. Señor, deseo tomar mi cruz de cada día y seguirte confiado sin quejarme y con alegría. Quiero unirme a tu cruz, Señor, con mi propia cruz, sin poner cruces a los demás. Ayúdame a entender, Señor, que si me invitas a tomar la cruz es porque es bueno para mí. Quiero que me ayudes a ser tu cirineo. Concédeme la gracia de entender con la inspiración de tu Santo Espíritu que no debo ser yo el patrón y el criterio para valorar lo que es bueno o malo para mí, sino solo seguir el camino que tú me marcas. Ayúdame a recordar que Dios saca siempre bien de toda cruz. Quiero ser tu discípulo, Señor. Por eso quiero negarme a mí mismo, tomar la cruz de cada día y seguirte fielmente. Ayúdame a no apartar mi mirada de quienes llevan sus cruces cada día, las cruces de la soledad, de la tristeza, de los problemas, de los sufrimientos, de la injusticia y de la falta de paz interior. Ábreme, Señor, los ojos a tantas personas heridas y hazme sensible a sus gritos de auxilio. Ayúdame a cargar también su cruz para que sientan el calor de mi presencia y de mi fraternidad. Pero sobre todo, Señor, no permitas que permanezca impasible ante tu cruz. Concédeme la gracia de amarla, de aceptarla y de llevarla en silencio. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que el Señor les conceda un lindo domingo. Por favor, no se les olvide orar por mi arzobispo en estos 50 años de vida sacerdotal. Bendiciones para todos.